Yo destacaría algunas cuestiones que van a ser muy relevantes en estos últimos 30 años de nuestra historia. En primer lugar, cómo los españoles identificamos la Unión Europea y el ingreso en la Unión Europea como la consolidación de nuestra propia democracia, de nuestras libertades, de nuestros derechos, de nuestro estado del bienestar. Y con esa convicción europeísta, por el ansia de las libertades y de los derechos, quisimos hacer una contribución muy positiva cuando ingresamos en la Unión Europea. Y esto supuso hacer una apuesta por seguir construyendo Europa. Y nosotros hemos sido artífices de la Europa actual. De hecho, Felipe González, que fue el primer presidente que ingresó en la Unión Europea, en la entonces Comunidades Europeas, fue el artífice, por ejemplo, de la Europa de la cohesión económica y social, la Europa de los fondos, la Europa que hizo que la Unión Europea actual fuera mucho más igualitaria. Del mismo modo, también el propio Felipe González fue quien contribuyó a la arquitectura institucional actual y actuó junto a grandes líderes como es el caso de Helmut Kohl, pero incluso Margaret Thatcher en su momento, a pesar de que era británica y a pesar de que era conservadora, también hizo una contribución positiva a la consolidación de la Unión Europea actual. Y por otro lado también España aportó una visión diferente del mundo de la Unión Europea. La Unión Europea era mucho más eurocentrista, más enfocada hacia los países del este o más enfocada hacia los países del Asia, incluso del África, y nosotros aportamos la dimensión iberoamericana. Es decir, España, aunque también quería beneficiarse de lo que suponía en ese momento la Unión Europea, pero también quisimos ser un país constructivo, un país positivo, un país lleno de fuerza, de ilusión, de juventud, que yo creo que hemos sido artífices en parte de esa arquitectura nueva que es la Europa de hoy. Si me hubiera preguntado hace un mes, le hubiera dicho que realmente si salía el Brexit teníamos un problema grande en el seno de la Unión Europea, en el sentido de que en otros países donde hay fuerzas políticas euroescépticas y anti-europeas iban a también querer seguir la estela del Reino Unido si se producía la salida. Se ha producido la salida y se ha producido también el efecto contrario, es decir, en algunos países hay algunos partidos que enseguida salieron a reclamar su referéndum, pero hay que reconocer que se ha generado un sentimiento de miedo ante esa posible salida. En el propio Reino Unido, si se fijan, ha supuesto la caída de todos los líderes políticos, de los que defendían el sí, de los que defendían el no. Y en el seno de la población se ha producido también una reacción de ¿qué hemos hecho? Es decir, como si de repente a todos hubieran dicho, bueno, hemos votado un poco porque queríamos mostrarnos en contra de determinadas cuestiones, pero desde luego no esperábamos las consecuencias de salida. Y aunque en Holanda y en Francia los partidos euroescépticos también se han apresurado a salir hablando de un referéndum, pero con la boca pequeña y además no como una propuesta mayoritaria. Por ejemplo, en Holanda no se puede hacer un referéndum de estas características y vamos a ver qué puede ocurrir en Francia. Pero yo creo que ese miedo que teníamos todos de que se produjera un efecto contagio y que se produjeran reacciones en cadena, hoy día ya ese riesgo está bastante conjurado. Bueno, a mí me ha gustado ver, en primer lugar, que la primera dirigente política, la primera que salió para defender a Turquía, su democracia y condenar el golpe fue Federica Mogherini, la alta representante de la política exterior de la Unión Europea. Y es verdad que es una situación de enorme riesgo, es una situación que nos preocupa mucho a los europeos y sobre todo nos preocupa mucho a los europeos que siempre hemos defendido el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea debería hacer una reflexión de cómo se ha producido la relación con Turquía en los últimos años, de cómo ha ido avanzando o no las negociaciones para esa posible incorporación de Turquía a la Unión Europea y cómo podría plantearse su relación en el futuro. La Unión Europea representa un espacio de democracia, un espacio de libertades, un espacio de derechos, un espacio de reformas y en ese sentido, siempre que le brindemos a un país de la dimensión de Turquía, de la trascendencia de Turquía, ese espacio de libertades, de derechos, de reforma, estaremos ayudando también a consolidar su democracia. Por tanto, si usted me pregunta por Turquía, yo diría, en primer lugar, una condena rotunda
del golpe. Y en segundo lugar, ver de qué manera forjamos una relación entre la Unión Europea y Turquía que ayude a consolidar su Estado de Derecho, su Estado de libertades y su Estado de reforma, que yo creo que también habría que exigir.